En primer lugar, agradecer al Colegio de Médicos y a Arbaley la posibilidad de que nos reunamos todos un grupo de gente para hablar de nutrición. Si después de la primera charla os parece la obesidad con todo el tema de la microbiota y de las hormonas de los hábitos un tema complejo, pues ahora vamos a ver que es aún más complejo. ¿eh? No, vamos a ver, no es mi idea que nos aprendamos en una tarde o en una hora todas las rutas de la obesidad, pero sí por lo menos tener una idea de lo difícil que es la obesidad, de encontrar un tratamiento y lo difícil que es encontrar un tratamiento farmacológico para la obesidad. Todo el mundo tenemos experiencia que llega un paciente y te dice, ¿no me da una pastilla que me quite el hambre? Bueno, y vamos a intentar responder a esa pregunta que posiblemente al final de la charla volvamos de nuevo al principio como en las películas del oeste, que están caminando buscando tres vaqueros y al final de la película pues es el principio. Pues esto más o menos lo mismo. Vamos a ver, por aquí, ¿no? Ahí está. Recordar como introducción, aunque se ha hablado antes de esto, que en las últimas décadas la obesidad se ha convertido en una pandemia y que la prevalencia mundial de obesidad se ha duplicado o se duplicó, porque ha aumentado más todavía, entre el año 80 y el 2008. En el 2008, el 10% de los hombres y el 14% de las mujeres del mundo desarrollado, es decir, incluyendo el tercer mundo, eran obesos. Recordamos índice de masa corporal superior a 30 kilos por metro cuadrado. En el 2005, 200 millones de hombres y casi 300 millones de mujeres de más de 20 años ya eran obesos. Es decir, hablamos de más de 500 millones de obesos en el mundo en el 2008, y ahora son más, con mucha diferencia entre las distintas áreas geográficas. Bueno, aquí si vemos la prevalencia de la obesidad en el año 2000 y el año 2008, vemos que la curva se mueve, índice de masa corporal, hombres, mujeres, ligeramente a la derecha. Bueno, pues este movimiento, este puntito, ligerísimamente a la derecha, estos son miles y miles y miles de nuevos obesos en el mundo en los últimos años. Bien, aquí se ve mejor. En los años 90 no había ningún estado de los Estados Unidos con más del 15% de obesos. En el año 2000 sí que había muchos estados americanos que casi tenían el 20% de obesidad, y ya en el 2010 hay muchos estados del medio oeste americano con más de un 30% de obesidad. Y en Europa estamos 10 años de retraso, afortunadamente, pero como vimos en la presentación anterior, el doctor Gómez ya puso unas cifras europeas que ya nos estamos acercando, nos estamos americanizando no solo en las películas, sino también en los hábitos nutricionales. Se ha comprobado que el fracaso a largo plazo de los cambios en los hábitos de dieta y ejercicio es habitual en la mayoría de pacientes. Es decir, es un poco desesperante, ponemos la dieta, tenemos una enfermera que se le explica perfectamente la dieta, se le calcula, se le restan 500 calorías al gasto energético que hemos calculado, como hemos dicho, se distribuyen los nutrientes y el paciente vuelve unos meses después igual. Entonces, por eso se han desarrollado fármacos y técnicas quirúrgicas y endoscópicas. No obstante, como se ha dicho antes, se considera fundamental la prevención, no solo desde la infancia, sino desde antes de nacer el individuo, como hemos comentado antes. Bueno, causas de la obesidad, pues ya hemos hablado antes, la dieta. La dieta, bueno, si en Estados Unidos son capaces de comerse estos hamburguesa triple bypass y cuádruple bypass, pues imagínense. El anuncio es de verdad, ¿eh? Está sacado de una hamburguesería americana, no es un montaje. El anuncio es de una hamburguesería de verdad, fino humor americano. Causa de la obesidad. El ejercicio, no hacemos mucho ejercicio. Aquí este gimnasio ya suben la escalera mecánica para que no se cansen por el camino. ¿eh? Bien.
Y bueno, no obstante, las causas de la obesidad son un espectro de causas, como ya hemos dicho antes, la microbiota, los fármacos, el exceso de calefacción, esto no es broma. Eh, Hay unas teorías que quieren explicar por qué hay más obesos que en los años 90. Y decíamos, comemos mal. Y bueno, en los 90 ya comíamos mal. ¿No hacemos ejercicio? Bueno, en los 90 ya no hacíamos ejercicio. ¿Mucha televisión? Ya había mucha televisión. O sea, entonces hay algo más. Y ese algo más probablemente es pues lo que se ha hablado antes. Cambia la microbiota intestinal con tanto edulcorante y tanto comida procesada. Gastamos más en calefacción. Antes las casas estaban más frías. Los países del norte tienen menos obesidad. ¿Por qué? Pues porque son más fríos. Hay una especie de termogénesis y si ponemos mucha calefacción, esas calorías no son gastadas. La calidad del sueño. Eso también hay que hablar. Dormir mal predispone a la obesidad. No solo los obesos duermen mal porque están preocupados porque son obesos, sino que al revés, duermen mal y por eso son más obesos. Eso no está bien claro porque los horarios. No comemos nada desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde devoramos. No tenemos unos horarios obesógenos en España. Nos acostamos tarde, menos calidad de sueño. También influye factores psicológicos, factores genéticos, videojuegos y televisión, y luego en menor medida enfermedades endocrinas. También una causa, pues, determinados fármacos. ¿Quién no tiene pacientes con corticoides o con otros fármacos que aumentan el peso? Y la política sanitaria. Estamos hablando de no hay una política efectiva para combatir la obesidad, entre otras cosas porque saldría muy caro, sobre todo si no se financian los fármacos a los obesos. ¿Y qué tratamiento utilizamos? Hemos visto antes la pirámide de la alimentación. Reforzar, aquí vemos también que la pirámide de la alimentación tenga más colores verdes que rojos, como hemos dicho antes. Un ejercicio un poquito más programado que el de este caballero, un poquito más aeróbico. Fármacos y lo que es la cirugía de la obesidad para casos extremos. Aquí en Ciudad Real tenemos más de 2 años de lista de espera de cirugía bariátrica, de cirugía de la obesidad, y eso que solo se aplica a casos extremos. No se opera ninguno mayor de 35 comorbilidades, solo mayores de 40. Y con muchas restricciones. Y aún así hay mucha lista de espera. Técnicas endoscópicas. De esto quería hablar un momento. Esto es prometedor, aunque todavía está en pañales. Está la endobarrier. Esto es un dispositivo curioso que se pone a través del estómago, se ancla a la parte de abajo del estómago y progresa por el duodeno para que no se absorban alimentos en la parte proximal del intestino. Cirugía de la obesidad endoluminal pose consiste en meter un endoscopio y plicar las paredes del estómago para disminuir la absorción. Esto no parece muy eficaz. El balón intragástrico, mucha gente lo pide. Es colocar un balón por endoscópico, ese balón hace un efecto llenado y es saciante, así que puede perder las personas pues hasta un 20% del peso. ¿Es recomendable? No mucho. Primero, no está cubierta la seguridad social. Luego, a los 6 meses como mucho, el balón se rompe y la gente recupera la mayoría de las cosas el peso perdido. O sea, fantástico. Pero bueno, esto hay que profundizar más en el tema. Se ha utilizado como preparación en gente muy obesa para después operarse de verdad. Y luego el globo ingerible, lo mismo, pero sin tener que meter un endoscopio, tragándose el balón o globo. Técnicas quirúrgicas. Como hemos dicho antes, no es el objeto de esta charla, pero hay varias técnicas restrictivas puras, es decir, hacer el estómago más pequeño o mediante una banda gástrica ajustable o mediante una gastrectomía vertical en manga o sleeve, que es cortar el estómago así de lado a lado y poner unas grapas, pero tal cual. Esto es lo que es el estómago más pequeño. Y luego técnicas mixtas. Las técnicas mixtas, que son estas dos de aquí, el bypass gástrico ni de Rus y el switch pancreático, consiste en, aparte de hacer el estómago más pequeño, cortar el intestino, empalmar para disminuir la superficie de absorción, para que haya parte del intestino por el que no pase comida. Así de sencillo y así de complicado.
Bien, y ahora vamos al centro de la charla, que son los fármacos. Hablamos aquí de que si estamos jugando con fuego. Aquí lanzamos unos dados y ¿estamos jugando con fuego? Pues probablemente sí, porque como se ha esbozado antes, los mecanismos tanto cerebrales como digestivos que regulan la obesidad son tan complejos que es como si al tirar de un hilo el organismo respondiera tirando de otro lado. Por eso es tan difícil encontrar un fármaco eficaz para la obesidad. Se ha hablado antes de la leptina, de la grelina y del hipotálamo y de los mecanismos de recompensa. Aquí, pues este mecanismo tan complicado es el culpable de todo esto. Y no pretendo que nos aprendamos esto porque, vamos, me lo aprendí yo ayer, me lo terminé de aprender y mañana se va a volver a olvidar. Así que vamos a empezar por algo tan sencillo como el estómago. Cuando el estómago está vacío, produce una hormona que se llama grelina, que va al cerebro. Entonces dice que tengo hambre, que me tiene sin comer todo el día. Y el estómago protesta y libera grelina. La grelina aparece en el cerebro y estimula una población de neuronas de una zona del cerebro que se llama núcleo arcuato del hipotálamo, que es la zona orexígena, AGRP neuropéptido I, que a su vez estimula otras neuronas que nos dan hambre. Es decir, estimular esta zona de aquí de la izquierda, orexígena, pues nos da hambre. Curiosamente, hay un montón de otras señales, por ejemplo, la famosa leptina, la adiponectina y otras, el glucagón producido por el páncreas, el proyecto pancreático, que hacen lo contrario, que estimulan esta otra población de neuronas que están pegadas, pero que hacen otra cosa, que es anorexígenas, que nos quitan el hambre. Curioso, una sustancia producida en el aparato digestivo nos da el hambre, lo demás nos lo quita. Y aún así, pues seguimos teniendo hambre. Hay muchas teorías con la leptina. ¿Cómo crees que tienen la leptina los obesos? ¿Alta o baja? Esto, ¿cómo la tienen? ¿Cómo creéis? ¿Muy alta o muy baja? Baja, ¿no? Porque baja, pues no, está muy alta. Y dice, ¿y cómo es eso posible? Si está está muy alta porque tiene mucha grasa y la leptina se fabrica en la grasa. Y dice, ¿y cómo va a estar alta la leptina en un obeso si la leptina quita el hambre? Tendrían que seguir adelgazando, no, porque se cortocircuita el sistema. Hay una resistencia a la leptina. La leptina ya no hace efecto. Hay leptina a patadas, pero no hace efecto porque influyen otras muchas sustancias y sin olvidar que esto es el cerebro, que se ve afectado por todo lo que pasa por allí. Estrés, preocupaciones, etcétera, etcétera. El hipotálamo se ha afectado mm, por lo que le llega de alrededor. Entonces, basado en estos sistemas, pues se han tenido ideas, unas teóricas, otras prácticas, que son, no os asustéis con todas estas ideas. Es decir, actuar en alguno de los pasos tanto actuar sobre las hormonas digestivas potenciando es decir, unos análogos de hormonas que quitan el hambre o bloqueadores de la grelina que da hambre. Eso a nivel digestivo. Bien, y a nivel cerebral, pues unos medicamentos que frenen inhibidores que frenen la población de neuronas orexígenas que nos dan hambre o bien estimuladores de la otra población neuronal anorexígena que nos van a quitar el hambre. Aquí lo primero que se descubrió es que los simpático-miméticos, aumentar la serotonina, noradrenalina, pues estimulan este grupo de neuronas. Por eso los antidepresivos pueden quitar el hambre, porque estimula que aparezca más serotonina en el cerebro y estimulan este grupo de neuronas. Y esto es muy complejo, porque si cortamos un hilo, aparece otro mecanismo conservador. Bien,
Entonces, a pesar de este lío, hay muchos, como la obesidad da mucho dinero y hay muchos obesos en el mundo que quieren adelgazar o ayudar a adelgazar con pastillas, pues han salido muchos fármacos que no son muy eficaces. Entonces la FDA, el departamento americano, en el 2007 sacó una norma. Bueno, un fármaco para la obesidad, ¿cuándo es bueno? ¿Cuándo lo aprobaríamos, un fármaco para la obesidad? Pues sencillamente la FDA americana considera que para que un fármaco sea efectivo para el tratamiento de la obesidad debe cumplir los siguientes requisitos. Bien, la diferencia de peso significativa respecto a un placebo, más de 5% en un año de tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona de 100 kilos, unos 60, 100 kilos, gordito, llega a la consulta, bien, y se trata de tener un fármaco que en un año, por el efecto del fármaco, en un año entero, pierda por lo menos 5 kilos por el efecto del fármaco. Ya, caramba, pues tampoco parece mucho. Bueno, pero es que la mayoría de los fármacos, de lo que hay en la farmacia, no llega a eso. Y luego, por supuesto, que no sea de un solo paciente, que el porcentaje de los sujetos que pierden más de un 5% de peso alcance al menos el 35% de los casos respecto a placebo. Entonces, se quedan fuera determinados productos adelgazantes que todo el mundo me pregunta, el fucus, la cápsula sagrada, la espirulina, esto adelgaza, ¿verdad? Hombre, adelgazar adelgaza. Lo que pasa es que no llega nunca a ese 5% que postulan los americanos como eficaz. Es decir, eso quiere decir que no es nada eficaz. No, nada no. Algo eficaz es. Lo que pasa es que, claro, son productos caros tomados crónicamente y hacen un cierto efecto. No digo yo que no haga ningún efecto, pero que nadie, como no llega a ese 5%, son pequeñas ayuditas que se pueden tomar, pero que no, que es una pequeña ayuda respecto a un tratamiento de dieta y ejercicio. También tenemos el glucomanano, el guaraná, la carnitina, el cromo, el té verde, semillas de vid, preparados de piña, aceite de onagra, en fin, toda una serie de productos que con mayor o menor fortuna tienen un pequeño efecto sobre, o nulo en algunos casos, sobre el peso. Bueno, estos productos darían para una charla entera, así que nos lo saltamos. Y ahora vamos a coger la máquina del tiempo y nos vamos a ir 90 años atrás, al inicio de los fármacos contra la obesidad. Durante la Primera Guerra Mundial se observó que los trabajadores que fabricaban explosivos adelgazaban muy rápidamente. ¿Y de qué delgaditos están? Pues claro, están todo el día trabajando, sudando, no, que están muy delgaditos. Y se comprobó experimentalmente que eran porque estaban expuestos a dinitrofenol, que era una sustancia. Entonces ahí los cerebros de la época, en los años 30, dijeron, fantástico, ponemos dinitrofenol en pastillas para que la gente de clase pudiente, obesos, pues puedan adelgazar. Entonces se metió en cápsulas en el año 33 y con el pequeño detalle que algunos pacientes se morían con efectos directos del fármaco, de los efectos termogénicos del fármaco, y se retiró 5 años después. En los años 80, eso sí, un médico de Texas rescató el dinitrofenol y lo comercializó bajo el nombre de Midcal en su clínica privada, con una muerte y numerosos cuadros de fiebre y disnea, por lo cual el médico fue procesado. Posteriormente, se han publicado 12 muertes por el uso fraudulento de dinitrofenol en culturistas. Sí. O sea, que para tener menos masa grasa, lo que sea. No solo el dinitrofenol pertenece a la lista de fármacos retirados, también tenemos el Aminorex, que es un inhibidor de recaptación de serotonina y un IMAO, ya hemos visto, inhibidor de recaptación de serotonina, más serotonina, se activan las neuronas que te quitan el hambre, ese grupito de neuronas tan buenas anorexígenas. Vale.
se quitó en el 72 por casos de hipertensión pulmonar, que es algo bastante grave. El Fenfer, ¿qué es esto el Fenfer? Fenfluramina y dexfenfluramina son agonistas serotoninérgicos. Estuvo en el mercado hasta el 97, pero producía causas de alteración de daño de válvulas cardíacas e hipertensión pulmonar. El Macindol, mismo esquema, inhibe la recaptación de noradrenalina para aumentar la noradrenalina cerebral, que estimula las neuronas adelgazantes, que llamamos. Se retiró en el 2000 porque produjo algunos casos de ictus. La fenilproponlamina es un liberador de dopamina y noradrenalina que también se quitó del mercado después de algunos casos de aumento de riesgo de ictus hemorrágico. O sea que realmente sí que estamos jugando con fuego. Se comercializó un análogo de amilina y un análogo de leptina, ya viendo que esto de meterse en la cabeza como que no era una buena idea, dicen, a ver, vamos a ver, ¿por qué no metemos en la cabeza que la gente le sube la tensión, le dan ictus, esto es un problema gordo, mucha serotonina da daño en la válvula cardíaca, espérate, vamos a meternos en el estómago. Vamos a fabricar análogos de hormonas que se fabrican en el intestino que quitan el hambre. Análogo de leptina y amilina. No le llegaron a comercializar. No adelgazaba mucho y algún problema habría. El laboratorio dice por razones comerciales, a saber, la ovineptida, un agonista de polipéptido pancreático, también el mismo concepto, también se retiró. Se intentaron otro tipo de fármacos termogénicos con malos resultados. La betahistina, ciertos receptores actúan sobre el metabolismo de la histamina también adelgaza, tampoco servía para nada. El Tranavant, que actúa sobre el metabolismo cannabinoide, luego hubo un medicamento que ahora diré posterior que con el mismo mecanismo, pero tenía efectos secundarios psiquiátricos. Y luego otro medicamento que actuaba más arriba, sobre el lugar a donde van la MSH, otra hormona adelgazante, pero tampoco servía para nada. Claro, se bloquea un sistema y se activa otro. Este es el problema del tratamiento con fármacos de la obesidad. Cortamos por un lado y bajamos aquí y el cuerpo, el organismo, lo intenta compensar de otra manera. O después, esto ya seguro que más de uno ha recetado alguno de estos. El Acomplia, Rimonabant, antagonista selectivo del receptor cannabinoide 1. Cortaba el mecanismo. Hemos hablado antes de los mecanismos de recompensa. Te comes un par de croissants y una barra de chocolate y te sientes estupendamente. Un mecanismo de recompensa, como hemos visto en la diapositiva del doctor Gómez, la mujer que estaba con el croissant ahí poniéndose las botas. Bueno, pues en parte es por una estimulación del sistema cannabinoide, como el cannabis sativa, como la droga blanda. Pues hay unos cannabinoides endógenos que se estimulan pues comiendo. Entonces pues vamos a cargarnos el sistema. Lo malo es que tanto disminuía los mecanismos de recompensa que algún paciente pues se tiraba por la ventana directamente, no es broma. De hecho, se retiró por aumento del riesgo de suicidio respecto a la población general entre los consumidores del fármaco y mayor tasa de depresiones. O sea que meterse en la cabeza como que es una idea regular. También la sibutramina, que es un inhibidor de la captación de serotonina y noradrenalina, comercializado como Reductil. Ahí probablemente tendréis alguna experiencia con este fármaco, ¿verdad que sí? Que era muy prometedor, porque a pesar de ser un psicofármaco, nadie venía contando que estuviera más triste, ni tenía efectos secundarios psiquiátricos, la gente adelgazaba. Lo que pasa es que se acabó retirando porque aumentaba el riesgo, a pesar de bajar peso, tenían más riesgo de infarto de miocardio e ictus cerebral. No demasiados casos, pero esos casos bastaron para que se retirara el fármaco por sus efectos secundarios. Una pena, pero es así. O se han utilizado sin indicación en ficha técnica. Bueno, yo los he utilizado. El Topamax. ¿Para qué sirve el Topamax o topiramato? Pues para el dolor de cabeza, para las migrañas,
Quien tenga migrañas, alguna persona que tenga migrañas, ha tomado Topamax o hemos recetado Topamax a los pacientes con migrañas. Inhiben anhidrasa carbónica y aumenta monoaminas. Problema. Vamos a dar Topamax para adelgazar, un fármaco que puede causar piedras en el riñón, glaucoma, parestesias o depresiones. Bueno, el Zonegran, algo parecido, puede producir también somnolencia, pérdida de memoria y efectos superponibles a los del Topamax. Vamos bien, ¿no? Sí. Y luego el bupropion. El bupropion es para dejar de fumar, pero se vio que la gente adelgazaba porque inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina. Aumenta los niveles de estas sustancias y aparte de quitarte las ganas de fumar, pues también te quita las ganas de comer compulsivamente. Los resultados no eran muy consistentes, unos gente adelgazaba, otros no, no había mucha significación estadística y además teniendo en cuenta de que tiene un riesgo, aunque muy bajo, de crisis convulsiva, etcétera, pues como que para adelgazar solo no se utilizó mucho. Fármacos clásicos. Bueno, pero algo tenemos, ¿no? Bien, en Europa poco. Solamente esto. El Xenical o el Allí, que ya supongo que conocéis, que es un inhibidor de la lipasa que actúa solo a nivel del aparato digestivo, nada más. Pues y adelgaza porque se absorbe menos grasa, se elimina más grasa por las heces. De hecho, cuando hacen muy mal la dieta y toman el Xenical, tienen una esteatorrea que les puede dar problemas, sobre todo si se lo toman antes de la comida de una boda, de la cena de una boda o de un bautizo, la pueden liar por una diarrea grasa, ¿no? Aparte de eso, se ha diagnosticado algún raro caso de daño hepático severo y algún paciente sufrió episodios de cólicos biliares litiásicos. En Estados Unidos, para terapia a corto plazo, short-term therapy, que no sé qué terapia a corto plazo es esta, no dice cuánto, pues el desoxina, Adipex, Tenuate, Didrex, Bontril, son metanfetaminas y derivados que en Estados Unidos sí que tú los puedes comprar en una farmacia con receta o sin receta para ayudarte a bajar peso. Esto está prohibido en Europa. ¿Por qué? Porque pueden causar hipertensión pulmonar, hipertensión, infarto, insomnio, disforia, cefalea, psicosis, vómitos y riesgo de adicción y dependencia. Si ¿hay alguna novedad reciente que nos va a ayudar en el futuro? Pues probablemente sí. Tenemos la lorcaserina, que es un agonista serotoninérgico con un perfil de efectos secundarios, aunque los tiene, cefalea, infecciones respiratorias, náuseas, pero menor que otros fármacos de su grupo. Tenemos la mezcla de fentermina y topiramato, que es un simpático mimético más Topamax, que puede producir efectos secundarios digestivos y respiratorios, pero con la dosis que se da de ambos compuestos no excesivamente. Algo parecido al Xenical, el Oblean, que ha empezado por autorizarse en Japón, no sé si va a llegar a Europa, se supone que es como un Xenical, pero que adelgaza lo mismo, pero que da menos diarrea. Bueno, habrá que verlo, porque de momento ni en Europa ni en Estados Unidos está aprobado. Y luego, en septiembre de este año, que por esto tuve que rehacer también la charla porque era de antes de esa fecha, está el Contrave, que es bupropion, el medicamento para dejar de fumar, combinado con la altrexona, que es un antagonista opioide. Bueno, esto el sentido que tiene lo voy a comentarlo luego. Puede producir insomnio, rinitis, ansiedad, crisis epilépticas, hipertensión, pero bueno, en un porcentaje pequeño de pacientes. Pero a pesar de eso está aprobado porque baja el peso. La lorcaserina tiene una vida media de 11 horas, 10 miligramos 2 veces al día, con o sin alimentos, eliminación renal. El nombre comercial es Belvic, solo autorizado en Estados Unidos, y varios estudios.
Este es un artículo del New England, o sea que para publicar en New England no publica cualquiera. 3.000 obesos. Se excluyeron muy obesos, diabéticos, problemas cardíacos, hipertensos, embarazadas, fármaco o placebo. Y en algo menos de un año, los pacientes con placebo continuaron, pero los del grupo lorcaserino fueron randomizados a placebo o tratamiento activo. Se realizaron ecografías cardíacas por los efectos cardíacos que habían tenido en las válvulas medicamentos similares. Se bajaba peso, sí. En el grupo placebo más del 40% de los pacientes bajaron el 5% del peso. Esto es una barbaridad. En estudios que se hacen de dieta y ejercicio, apenas el 2% de los pacientes bajan peso. Y menos del 10% muy pocos pacientes. O sea, estos son resultados espectaculares. Todo esto con dietista, con seguimientos frecuentes, en fin. Y aparte, el fármaco. Aquí tenemos. Con placebo se pierde peso inicialmente. Eso tenemos esta experiencia con dieta solo. Pues sí, he adelgazado. Te llegan a los 4 meses, 3-4 meses, ha adelgazado, qué bien. Y luego le ves 6 meses después y dice, no, adelgazar al principio, pero ahora estoy igual. Claro. Entonces, con la dieta esto es algo muy, muy típico. Sin embargo, con el fármaco, pues bajamos ese 5% extra, que hemos dicho que bajar un 5% solo, pues disminuye mucho las complicaciones cardiovasculares. Un 5% importante. Eso sí, si suspendemos el medicamento y volvemos al placebo, pues nos metemos en la curva del que no ha tomado el medicamento nunca. En fin, es el problema. No son resultados mantenidos. Los efectos adversos más frecuentes fueron cefalea, infección respiratoria y mareo, problema con depresiones, un 3% de depresiones, pero eso sí, a nivel cardíaco, ningún problema. No existió un incremento de valvulopatía, como en los fármacos antiguos. El Blossom es un estudio similar con 4.000 obesos, sobrepeso grado 2 u obesidad, estos con alguna comorbilidad, intolerancia a la glucosa, dislipémicos, hipertensos. Se excluyeron los que eran ya diabéticos o los que tenían IMC de más de 45, randomizados al fármaco o al placebo, como en todos estos estudios. En la dosis mayor del fármaco, casi la mitad de los pacientes, el 47%, bajaron ese 5% de peso, lo cual es un porcentaje importante, sin valvulopatía, pero con frecuentes cefalea, náuseas, mareos, en fin, los fármacos, estos no salen gratis. Bien, y en un subestudio con 600 diabéticos, con una glicada entre 7 y 10, índice de masa corporal de 27 a 45, se comprobó cómo más del 40% de los diabéticos perdían más de un 5% de peso. Nosotros, los que tenemos diabéticos en la consulta y les insistimos en la dieta y lo importante que es en la dieta para el control de la glucosa, vemos como consulta tras consulta están más o menos en el mismo peso, los que no han engordado. O sea que sería un fármaco también útil para diabéticos. El descenso de glicada fue 0,6% mejor que placebo. Esto, si nos acordamos de la eficacia de los antidiabéticos orales, pues está muy bien. Eso sí, con frecuentes dolores de cabeza, espalda, nasofaringitis, náuseas, pero parece que sin mayor riesgo de valvulopatía ni de depresión. Bien, cambiamos de fármaco. Este otro era la fentermina asociado a Topamax, que esto ya está comercializado en Estados Unidos. Esto puedes ir a la farmacia sin receta y comprarte un botecito de estos. Esta es la dosis de fentermina y esta es la dosis de Topamax. La fentermina
Se metaboliza a nivel hepático, tiene una vida media de 20 horas. El topamás tiene muchos metabolitos y una vida media muy prolongada, así que no se podría dar en pacientes con insuficiencia hepática o renal. También ya hay dos ensayos clínicos, no voy a aburrir mucho con los estudios. En el CONQUER, con más de 2.500 pacientes obesos, aquí sí que aceptaban diabéticos, fueron randomizados a fentermina, topiramato o placebo. Y bueno, aquí esto no se va a ver muy bien, pero aquí tenemos en el grupo del fármaco una pérdida de peso más del 5% en el 60, en el 62, en 62 con mucha más frecuencia que en el grupo placebo. ¿Eh? Bien. Los efectos secundarios que ocurrieron más del 10% fueron boca seca, parestesias, estreñimiento, también frecuentemente insomnio, mareos, alteraciones en el gusto y mucho cuidado con este fármaco que la depresión y depresión barra ansiedad ocurrió en el 7-8% de los pacientes que tenían la dosis más alta. O sea que es un porcentaje alto, depresión y ansiedad asociada al medicamento. El equipo, otro estudio del SIMIA, eh, igual 1.200 pacientes obesos, donde tenemos también que pierden más del 5% del peso, el 44% de los pacientes del grupo del fármaco, el 66% del fármaco a dosis alta y solo el 17% del grupo placebo. Bueno, esto quiere decir que el fármaco es realmente eficaz. Como siempre, con mucho perfil de efectos secundarios, mucha boca seca, muchos estreñidos, mucho mal sabor de boca y un 5% de nuevos depresivos. Del Celistat poco que hablar. Este medicamento japonés, aunque en Japón no hay gordos, poco negocio van a hacer. Y los luchadores de sumo prefieren quedarse como están. Y la pérdida de peso a 3 meses fue similar a la que se producía con el Senical, pero repetimos, con menos efectos secundarios gastrointestinales. Bueno, y esta es la última novedad americana. En septiembre se aprobó el Contrave y, y esto es muestra un botón de lo complicado que es encontrar un fármaco para la obesidad. El bupropion estimula estas neuronitas de aquí que nos quitan el hambre, POMC. Fantástico. Pues, sin embargo, el bupropion no adelgazaba. ¿Y eso por qué? Porque tiene un mecanismo de retroalimentación autoinhibitorio que se llama ¿eh? Eh, a través de endorfinas. Bien, entonces, por un lado, había que dar bupropion y por otro lado, antagonizar el receptor de las endorfinas. Entonces, por eso mezclaron estos dos fármacos. El bupropion más la naltrexona, que quien ha hecho guardias en urgencia sabe para qué sirve. Bien. Entonces, hay un par de estudios, tampoco voy a aburrir con los detalles de los estudios, pero se compara el fármaco con placebo y la reducción de peso fue significativa en el 6% de los pacientes con el fármaco y en el 1% de los pacientes del placebo. Pero con un perfil frecuente de efectos secundarios, esencialmente hipertensión, que es el principal problema de este medicamento. Aquí vemos que con la dosis alta, más del 40% de los pacientes perdían más del 5% de peso, lo cual son muchos, repito, con mucho efecto secundario, pero son muchos pacientes. Y esto es una publicación del Lancet, o sea, de una revista, pues eso, que no publica cualquier cosa. Incluso más, hasta el 20% alcanzaban un 10% de pérdida. Quien que hayamos visto muchos obesos, pues sabemos que eso es mucho perder, un 10%. Aunque nos lo manda el traumatólogo para perder un 20%, que si no los opera de la cadera. Pero bueno, esa es otra historia. Si pierde un 10% es un éxito rotundo en un año, un paciente obeso. Aquí vemos placebo, dosis alta y dosis baja de esta combinación farmacológica.
hicieron otro segundo estudio similar donde insistieron en algo que es los cuestionarios de calidad de vida. Aparte de perder peso, se notaban más ágiles y tenían más calidad de vida los pacientes que tomaban el fármaco. Bien, hay muchos más medicamentos. Bupropión con zonisamida, liraglutida a dosis altas. El liraglutide lo conocemos. A dosis más bajas es el Victoza, que lo habréis utilizado en algunos pacientes diabéticos. Fantástico, porque adelgaza y mejora la glucemia a la vez. Que eso no se puede decir de mucho fármaco. Lo malo que es inyectable y que muchos pacientes vomitan. Y entonces se está utilizando en Estados Unidos y en España dosis mucho más altas, doble de dosis que para la diabetes, en clínicas de adelgazamiento. Estos fármacos se llaman los análogos de GLP-1. El GLP-1 es una hormona fabricada en el intestino delgado que adelgaza, claro. Lo que pasa es que tiene una vida media muy corta. Entonces, como no vamos a estar con un suero pasándonos 24 horas la sustancia, pues hicieron algo que se parecía al GLP-1, solo que resistente, que dura más horas. Y se está utilizando en los diabéticos, a dosis de 1,2 a 1,8 miligramos diarios. Y se está proponiendo en obesos utilizarlo en 3 miligramos diarios. Problema: con 3 miligramos, el 38% de los pacientes, que son muchos, tenían náuseas o vómitos. O sea, casi la mitad. Aquí lo vemos. Náuseas, 68% de los pacientes con 3 miligramos. Vómitos, también severos en algunas ocasiones. Y en no diabéticos, recordemos. En diabéticos con dosis más bajas son suficientes. Y aquí vemos que perdían 7 kilos, 9 kilos los pacientes, pero sobre todo los que tenían más náuseas y más vómitos. Así que con mucho bajar peso, pero pinchándose una vez al día y con mucho esfuerzo. Bueno, y ya estamos casi acabando. Y luego, sobre todos estos multimecanismos que he dicho yo, tanto de hormonas digestivas como de hormonas hipotalámicas, pues la imaginación es libre y se han puesto a investigar y hay todo tipo, no me voy a meter en esto, de agonistas y antagonistas de todo este sistema que están en desarrollo dado la cantidad de pacientes y el dinero que mueve la obesidad. Fijaros que se han aprobado medicamentos con un alto perfil de efectos adversos y sin embargo ahí están. Incluso hay fármacos en fase 1 para actuar en cualquiera de los componentes de este laberinto que es el mecanismo de la obesidad, el mecanismo real de la obesidad, porque los pacientes se piensan que es comer más, comer menos, pero este mecanismo es un mecanismo muy, muy complejo. Así que este es el consejo por hoy. Los fármacos, poca cosa de momento. Gracias.